Hay fotografías que parecen respirar cuando las miras demasiado tiempo. No porque se muevan, sino porque contienen un silencio más profundo que el de cualquier iglesia. En 1939, cuando la lluvia de Castilla caía como una cortina de hilo fino sobre las calles de piedra de Sigüenza, un hombre aprendió que el papel también podía mentir. Se llamaba Tomás Alcaraz y tenía el raro talento de revelar lo que nadie debía ver. Su estudio, en la calle Mayor, olía a plata vieja y a promesas rotas. Retrataba bodas, bautizos, soldados que volvían sin saber cómo mirar a la cámara. Las madres entraban con la prisa callada de quien sostiene el mundo con una mano. Y Tomás hacía lo suyo, paciente, impecable, con la mirada hundida en el visor y el oído atento al clic breve, casi piadoso del obturador. La vida quedaba suspendida en un cuadrado de luz y ese era su oficio, detenerla sin matarla del todo. Hasta que una tarde de noviembre, en una copia perfecta de una familia en la plaza, apareció un rostro que no había estado allí. Nadie en el grupo lo reconoció. Una mujer con velo negro, ojos cerrados, una serenidad imposible. Tomás pensó en doble exposición, en un reflejo traicionero, en un error técnico. Pensó en todo menos en lo que era. 4 días después, el padre de aquella familia murió camino a la estación. La segunda aparición lo dejó sin excusas. Otro retrato, otro rostro añadido, otro muerto. Y luego la tercera, la cuarta, la quinta. Las figuras clandestinas se acercaban, nítidas, cada vez más dueñas del espacio robado. Los clientes seguían sin verlas, pero la ciudad empezó a entender a la manera castellana, con silencio. Lo que salía del laboratorio de Tomás no eran fotos, eran premoniciones. Esa fue la condena. Comprender que su cámara no capturaba recuerdos, sino citas pendientes, y que cada vez que disparaba, el mundo del otro lado respondía con una lista nueva de nombres. Antes de seguir, respira hondo y piensa en tu casa, en tus álbumes, en esa caja con fotos viejas que nadie abre. ¿Te atreverías a mirar una por una sabiendo que podrías reconocer un rostro que no pertenece a tu familia, pero sí a tu futuro? Escucha bien. Hay imágenes que no se toman, te toman a ti. La primera mañana después de la segunda aparición, Tomás abrió el estudio más temprano que de costumbre. La niebla había entrado por las rendijas como un animal manso y dejó un rastro húmedo sobre el suelo de madera. Encendió la lámpara del laboratorio y se quedó mirando las pinzas, las cubetas, el secadero con tiras de papel colgando como lenguas pálidas. Todo estaba en su sitio, pero nada estaba bien. El retrato con el rostro intruso lo esperaba en la cuerda, aún con las gotas marcando su borde inferior. Era una intrusión perfecta, una presencia sin peso. Tomás acercó la lupa, se fijó en los ojos. No estaban cerrados como había creído al principio, sino entornados, como si hubieran sido sorprendidos por la luz. Un detalle mínimo, suficiente para entender que no era un error óptico. La mujer existía en el papel con la misma autoridad que los demás. Apartó la lupa y escuchó la ciudad despertar. Un carro, la voz de la panadera, el golpe de la campana mayor. Llovía a lo lejos, quizá en el barranco que llevaba al río Henares. A media mañana, entró en el estudio el maestro tipógrafo, don Ciriaco, con el abrigo empapado y una sonrisa demasiado grande para el día. Venía por unas copias para el bautizo de su nieta. Tomás, mecánico, profesional, montó la cámara de fuelle, acomodó a la familia y contó en silencio. 1, 2, 3. Disparó. El aire cambió de peso apenas perceptible, como si la sala hubiera tragado saliva. Repitió el proceso con otra pose, otras sonrisas rígidas. Nadie notó nada. Nadie salvo él. Cuando se quedaron solos,
El tipógrafo bajó la voz. Dicen que usted ve más que otros, musitó sin mirarlo. Tomás se limitó a asentir con una gravedad que no correspondía a la frase. Díganlo menos, dijo por fin. Y el hombre entendió. El cuarto oscuro se convirtió en el único lugar donde podía pensar sin pensar. Sumergió el papel en el revelador, movió la bandeja con esa cadencia que había aprendido con los años, contuvo la respiración. La imagen subió como una flor de sombra. La niña en brazos, la madre con lágrimas que parecían de verdad, don Ciriaco un paso atrás con una torpeza tierna, y detrás de todos, un hombro que no pertenecía a nadie. No se veía el rostro, apenas una insinuación de perfil, pero bastó. Tomás golpeó la mesa sin querer y la bandeja derramó una lengua de químico por el borde. Secó con un trapo, volvió a empezar. Otra copia, otro baño, otra espera. La misma sombra detrás, ahora un poco más nítida, como si se hubiera adelantado medio palmo en el tiempo. Tomás cerró los ojos y supo que el destino del tipógrafo estaba ya escrito en el borde de aquella imagen. No había tiempo en sus manos para evitarlo, ni rezo que limpiara esa plata. Por la tarde, movido por un pudor antiguo, llevó una copia a la sacristía. El cura, don Fermín, tenía ojos de perro viejo y una voz que parecía haber aprendido a hablar en murmullo. Escuchó sin interrumpir, con las manos cruzadas, mirando la foto como se mira un mapa. Cuando Tomás terminó, el cura cerró el álbum lentamente. Esto no es un prodigio, hijo. Es un espejo empañado, y tu oficio es pasarlo por el vaho. No te confundas creyendo que la toalla es tuya. Tomás salió con el frío en los dientes. Se sentó en el escalón del estudio y se quedó mirando la calle. Las piedras tenían esa luz blanda de las tardes sin prisa. Un niño pasó corriendo con una capa de saco y una espada de madera, gritando algo que el viento se llevó. Dentro, sobre la mesa, la cámara esperaba, paciente, con el fuelle plegado y el obturador callado. No fue hasta la noche cuando la oyó respirar. No era un ruido exactamente. Era la certeza táctil de que, si acercaba la mano, encontraría el metal tibio como una frente. No se acercó. Prefirió el cirio, el café, la lectura inútil de una página abierta al azar. A medianoche, sin dedos que la tocaran, la cámara hizo clic. Casi un suspiro. Tomás no se movió. Al día siguiente murió don Ciriaco. De repente, en el taller, con el rodillo de tinta detenido a mitad de la mesa. Nadie dijo maldición en voz alta, pero el rumor se deslizó por las paredes como un hilo de agua. Vinieron a pedir fotos para la esquela. Tomás las hizo en silencio, mirando siempre el borde del encuadre, donde el mundo acostumbra a desobedecer. Esa noche, desde la ventana, el estudio reflejaba una luz que no era suya. Tomás se vio de pie detrás del vidrio. No era un espejo. Era una fotografía desde el exterior, tomada en algún momento que todavía no había ocurrido. La ciudad dormía, pero el papel ya estaba despierto. Entendió entonces que no se trataba de cerrar el estudio. Lo que debía cerrar era otra cosa. La puerta invisible por la que los rostros entraban sin pedir permiso. Y esa puerta, lo supo con una lucidez que daba miedo, estaba en la cámara o en él. Quizá en ambos. Cuando apagó la lámpara, dejó la Voigtländer enfrentada a la pared, como castigo o como defensa. No sirvió de nada. En sueños, oyó el obturador abrirse con una dulzura insoportable. Como si alguien del otro lado hubiera encontrado, por fin, su mejor ángulo. El nombre apareció donde menos lo esperaba. En el borde inferior del chasis, bajo una película de óxido que no había visto jamás. Serie Unto. Archivo Fotográfico Nacional. Madrid, 1913. El metal, una vez limpio, devolvió un brillo viejo, como un ojo lavándose las legañas. Tomás leyó en voz baja, por si las palabras querían oírse a sí mismas. Archivo Nacional, 1913. No eran fechas y lugares, eran puertas. Tomó el tren con un pudor tímido,
como si cometiera una infidelidad. Junio laico sobre Madrid, fachadas cansadas, el olor a papel y tinta del barrio de los ministerios. El archivo era una basílica de madera. Lo atendía un hombre de gafas gruesas que parecía haber aprendido a envejecer con los legajos. «No prestamos cámaras», dijo al principio, y luego, cuando Tomás pronunció su apellido, se quebró la frase en un asombro delicado. «Alcaraz». Lo sentó bajo una lámpara verde y puso delante de él una carpeta con la suavidad con que se deposita una criatura dormida. Dentro, recortes, un nombre, Luis Alcaraz, reportero gráfico, 1911-1914. Fotografías de incendios, inundaciones, sucesos, notas al margen. Capta detalles antes del suceso, rostros añadidos, negativos que anticipan. La caligrafía era precisa y descreída, como si el funcionario hubiera querido que el misterio se comportara como un expediente. La última página llevaba un sello color sangre, desaparecido. El archivero habló poco. «Uclés», dijo, y con esa palabra abrió un monasterio entero en la cabeza de Tomás. Claustros, corredores, un patio con naranjos, sombras como ropas colgadas. Fue allí, en 1914, volvió la cámara sin él. No hubo crónica oficial, ni funeral, ni cuerpo. Hubo un equipo recuperado, con placas veladas y una nota en el reverso de una copia. El obturador nunca vuelve del todo. Tomás sintió el eco de aquella frase porque ya la había leído. En su propio papel, escrito por manos invisibles. Volvió a Sigüenza con la cámara envuelta en un paño, como se trae a casa un animal enfermo. El tren, a ratos, parecía deslizarse por una cinta de Moebius. Los campos se repetían con una familiaridad irrespetuosa. En la estación nadie esperaba. Cumplió con el rito de abrir el estudio, de poner agua a calentar, de revisar las agujas como quien revisa los propios dedos. Y entonces, porque el destino exige su escena, entró Fermina, la viuda de la posada, con un ramillete de lavanda y la urgencia de quien no sabe nombrar su urgencia. Traía una foto antigua de cuando su marido vivía y el comedor se llenaba de cazadores al amanecer. «Quiero una copia grande», pidió. Tomás la puso bajo la luz. Los comensales, el gato sobre la silla, el humo del guiso, y en el fondo, una cara que Fermina no recordaba. No correspondía a nadie de la cuadrilla. Una mujer joven, con un pañuelo blanco anudado en la nuca, mirando al fotógrafo con una atención grave. Tomás reconoció la caligrafía del otro lado del papel. Post-mortem, 1912. ¿Quién había escrito eso? No Fermina, no su marido. Alguien que había visto la posada desde un tiempo que no les pertenecía. La copia salió perfecta. También el temblor en las manos de Fermina cuando la sostuvo un segundo de más. Se fue sin comentar, con la lavanda desprendiendo su olor a limpio en una habitación donde nada estaba limpio. Tomás cerró y se dejó caer en la silla de madera. La cámara estaba en la mesa, quieta, como una pregunta. Acercó el oído. Nada. Entonces fue a la biblioteca del pueblo. Una monografía del monasterio de Uclés, un pie de foto. El hermano cronista con su cámara circa 1910. El fuelle, el cuerpo, el brillo del lente. El mismo instrumento, o su gemelo. Regresó al estudio con la noche doblada sobre los tejados. Llovía una lluvia hecha de polvo fino. Puso 3 cubetas, preparó papel, hizo algo que no había hecho nunca. Expuso una hoja sin negativo. Abrió el diafragma, dejó que la lámpara respirara luz sobre el blanco. Contó, como un rezo. Sumergió el papel en el revelador. Por un momento, nada. Luego, una sombra lejana, una línea, un borde, un rostro que asomaba desde adentro del agua con la paciencia con que brota un pozo. Él mismo. Y detrás, pegada a su hombro, Clara. El golpe de aire no venía de la ventana,
sino del pecho. Sacó el papel con brusquedad. Las gotas dejaron un rastro sobre la mesa como un mapa sin leyenda. Se sentó. «No más», dijo en voz alta. La voz no le obedeció. A medianoche, la campana de la catedral dio 12 golpes cansados. El 13º sonido fue otro, el clic suave de la Voigtlander, muy atrás, como si hubiera disparado desde un pasillo que no existía. En la pared, un marco vibró. Cayó un retrato. El vidrio se astilló en forma de telaraña. En el centro, un punto intacto, la pupila de Tomás, negra, limpia, repitiendo al infinito la lámpara roja del laboratorio. Pensó entonces en su padre, tal vez Luis, tal vez nadie. Pensó en los hombres que sostienen una herramienta hasta que la herramienta los sostiene a ellos. Y por primera vez desde que la cámara respiraba, tuvo un plan. No huir, no cerrar, investigar hasta el último nombre, nombrar uno por uno a los rostros añadidos. Si la cámara estaba escribiendo una lista, él aprendería a leerla en voz alta, como si cada lectura fuera un ladrillo más en la pared que debía levantarse entre los vivos y los retratos. Se quedó dormido con la frente sobre el cuaderno. Soñó un sueño seco, pasillos, naranjos, uclés, un disparo sin arma y un hombre que decía su apellido sin boca. La lista empezó como empiezan las oraciones, con los nombres de los que recuerdas de memoria. Tomás anotó en el cuaderno de tapas negras lo que sabía y lo que creía saber. A la izquierda, los retratados que habían muerto semanas después de aparecer sus rostros añadidos en fotografías ajenas. A la derecha, los que aún vivían, y sin embargo, ya cargaban la sombra intrusa. Al final, un espacio en blanco que daba miedo. Lo llamó «Los que no existen». Era preciso hasta con el miedo. Salió al amanecer con el sombrero calado y la cámara guardada, no porque fuera a disparar, sino porque la costumbre es un refugio que hay que llevar encima. La plaza olía a pan y a lluvia gastada. Preguntó sin parecer que preguntaba. ¿Sigue enferma la niña del zapatero? Mejoró, dicen. ¿Y el guardagujas? Bebe más. Don Fermín, ¿ha visto usted a la señora de velo blanco? El cura lo miró con un cansancio lúcido. Hijo, en Castilla todas las mujeres aprenden a velarse, pero algunas no regresan del velillo. Al mediodía pasó por la posada. Fermina sostenía la copia con 2 manos, como si el papel pesara más de lo que decía la báscula. ¿La reconoce? Ella negó con la cabeza. No es de los míos. ¿La soñó? Una vez. Era una cara de antes de que yo naciera. Esa frase dejó un frío nuevo en la sala, como si hubiera dicho, es una cara de un futuro que ya pasó. Volvió al estudio y decidió probar el mundo al revés. Colocó un retrato de boda de 1928 bajo la ampliadora, uno de esos que conserva el ruido de la orquesta, y lo reexpuso con luz tenue, como quien susurra una pregunta a un muerto. En el baño, la imagen respondió con una corrección minúscula. En el extremo derecho, donde antes había una silla vacía, surgió una niña de perfil, trenzas, zapatos de hebilla. El velo de la novia parecía rozarla. Esa niña no estaba en el original. Abrió el álbum. No, no estaba. Tomás sintió el nudo de una conclusión. La cámara no añadía solo en el momento de disparar. La realidad añadida podía entrar en copias antiguas cuando alguien las llamaba con luz. La tarde avanzó con la parsimonia cruel de los días que tienen un destino preparado. Un golpe en la puerta. El guardagujas, con los ojos vidriosos, pidió una foto para enviar a un primo. «Hazme uno de frente, uno serio», dijo, como si un retrato pudiera disciplinar su destino. Tomás obedeció, pero no montó la copia de inmediato. Guardó el negativo. No quería mirar. Sabía que en el borde se asomaría una frente ajena, un carrillo.
el indicio de un rostro que todavía no llevaba nombre. El hombre se fue, y entonces el reloj del estudio hizo algo que no había hecho nunca. Se adelantó. Faltaban 10 minutos para las 5. El tic-tac se aceleró hasta convertirse en un goteo sin compás, y la manecilla larga dio una vuelta absurda hasta clavarse de nuevo donde estaba. El tiempo había corrido y regresado como un perro obediente. En esa media vuelta, la lámpara parpadeó y la cámara vibró. Un disparo sin dedo. Tomás se acercó con una mezcla de furia y súplica. «Dime», dijo, y el metal no dijo nada, pero la persiana dejó escapar un soplo cálido, como una boca después del rezo. Esa noche, el guardagujas murió en el paso a nivel. El tren no silbó porque no necesitaba anunciarse. Había 100 hombres contando lo ocurrido en la taberna cuando alguien entró con un papel. La esquela llegaría mañana, pero la foto ya estaba allí, no la de Tomás. Una copia anónima clavada con una chincheta en la puerta del ayuntamiento. El rostro añadido ocupaba ahora el centro. Nadie lo reconocía, nadie salvo Tomás, que entendió el orden de la lista. Primero a la izquierda, luego a la derecha, luego el espacio en blanco. La ciudad toda era el cuarto oscuro de otra voluntad. Volvió al estudio y con los ojos secos de no parpadear, escribió la palabra que había estado evitando. Uclés. Si el origen estaba allí, la puerta estaría allí. Empaquetó la cámara, eligió 2 placas, guardó una vela, cerró sin apagar la lámpara roja. En el marco, la foto de Clara brilló un segundo con una luz que no procedía de ninguna parte. «Guárdame», dijo Tomás sin voz, y el papel pareció volverse más pesado en el bolsillo interior de la chaqueta. Durmió de pie, con la nuca apoyada en la pared. Soñó con un claustro donde los pasos sonaban antes de darse. Las losas tenían nombres al reverso. El obturador, desde el cielo raso, marcaba un compás que ningún corazón humano puede seguir sin quebrarse. «La lista se termina cuando alguien mira sin miedo», dijo alguien. No supo si era su padre, el archivero, o él mismo dentro de 20 años. Despertó con el amanecer clavado en los párpados. Al salir, el aire tenía el espesor del agua. La calle mayor era un pasillo de catedral, y la catedral, una caja de resonancia para la respiración de un solo hombre. Caminó hacia la estación con la certeza inútil de quien sabe que los trenes no llevan lejos del papel. Aún así, subió. La lista, dentro del cuaderno, tembló como si tuviera frío. La cámara sobre su regazo no pesaba. Nunca pesa cuando ya ha elegido. La piedra de Uclés no es piedra del todo. Tiene memoria de manos, rumor de cantos, una humedad que enseña a los vivos el oficio de durar. Tomás lo sintió en los dedos apenas cruzó la puerta del monasterio. Le gustó la fragilidad exacta del silencio, la manera en que los pasos se volvían parte del sitio. El hermano portero lo miró con una cortesía sin biografía. «Busco un archivo», dijo Tomás. «Aquí todo es archivo cuando uno se queda lo bastante quieto», respondió el monje, y lo condujo por un corredor sin edad. El archivo, si era aquello, tenía olor de papel y cera, como todos, pero había una diferencia. En un estante alto reposaba una cámara idéntica a la suya, con el fuelle plegado como un insecto dormido. «Del cronista, antes de la guerra», explicó el monje. Tomás alargó la mano y la retiró enseguida, como si hubiera tocado un hierro encendido. El metal estaba tibio. 2 cámaras, mismo cuerpo, mismo ojo. Gemelas o reflejos. Pidió permiso para fotografiar el claustro. El monje asintió con una serenidad que daba la impresión de haber visto ya esa escena. Montó el trípode en el centro del patio. Midió la luz con el respeto de un oficio que no perdona frivolidades. Abrió el diafragma. Respiró. Contó. Disparó. El obturador hizo un sonido mínimo,
tan educado que parecía pedir disculpas por trabajar en domingo. Repitió desde el corredor, encuadrando el arco y el borde de una fuente, donde el agua no sabía si seguir cayendo o quedarse quieta. Al terminar, supo que no estaba solo. No era un paso. Era la escena misma disponiéndose para ser vista. A la derecha, un muro con inscripciones. En una de las losas, un nombre que no pudo leer entero. A la izquierda, la sombra de alguien que no estaba allí, y sin embargo, hacía sombra. Se acercó al banco de piedra, puso la cámara encima y escuchó el ruido más antiguo del mundo, un murmullo sin idioma. Bajó la vista. En la piedra, grabadas a cuchillo, 3 iniciales, L, A. Sobre ellas, un ojo torpe, como dibujado por un niño. Alcaraz. Luis. El padre posible. La genealogía del lente cerraba su círculo en aquel rectángulo de sombra. Pidió una cubeta, agua tibia, un cuarto con oscuridad suficiente. El monje, sin preguntas, lo llevó a una sala donde el azulejo tenía el brillo modesto de las cosas que saben servir. Preparó el baño con manos aún firmes. Expondría una hoja sin negativo, como había hecho en Sigüenza. Quería que el lugar hablara sin traductor. Sumergió el papel y esperó, los brazos apoyados en el borde, la cabeza inclinada como quien escucha un secreto. La imagen tardó más que otras veces. No subía desde la emulsión, bajaba desde el techo, los arcos, la fuente, la sombra, y junto a la fuente, un hombre con el estuche de una cámara en el suelo, mirándolo a él con la intimidad de un espejo. No era un monje, no era un vecino, era la cara que había visto en Madrid en una foto sin pie. Luis Alcaraz, más joven de lo que correspondía a un padre. Sostuvo el papel con ambas manos para que no temblara. En el borde inferior, con tinta marrón, apareció una frase que no pertenecía a su caligrafía. No fotografíes para recordar, fotografía para cerrar. Cerró los ojos. El agua seguía quieta, pero oyó el mar. No el mar real de ningún mapa, sino un rumor de distancias y pasos que nunca se dan. Abrió los ojos. El papel había cambiado. El hombre ya no estaba en el centro. Estaba a su lado, en la copia, como si el encuadre hubiera comprendido que la conversación exigía cercanía. Tomás habló por primera vez con el retrato de un desconocido. ¿Cómo se termina?, preguntó. La respuesta subió desde la cubeta como vapor. Dejando de ver, pero viendo. Volvió al claustro con una certeza nueva, no menos dolorosa. La cámara no era una maldición ciega. Era una herramienta de duelo. Abría una puerta, sí, pero también ofrecía la llave. ¿Cuál? Nombrar. Llevar los rostros añadidos a su sitio verdadero. Cada intruso tiene un nombre que alguien olvidó, se dijo. Ese sería su trabajo. Dar nombres a los que iban a morir, para que el tránsito no los dejara colgados del borde de una fotografía. A la salida, el monje lo despidió con la misma cortesía sin historia. ¿Encontró lo que buscaba? No lo que buscaba, lo que me buscaba. Entonces no vuelva hasta que haya cerrado lo que vino a abrir. Tomás guardó las 2 cámaras. En el bolsillo, el papel con la frase de Luis ardía como si llevara velas encendidas. El cielo se había despejado, pero las sombras de los arcos seguían siendo más densas de lo razonable. El obturador nunca vuelve del todo, repitió sin miedo. Ya sabía qué hacer. Regresó a Sigüenza con el plan de un hombre que entiende que la derrota también puede organizarse. Abrió el estudio, colgó una lona en la puerta con un aviso breve. Solo copias pendientes. Encendió la lámpara roja y colocó en la mesa los negativos recientes junto a los más antiguos. A un lado, la lista. A otro, una pila de sobres con nombres escritos en caligrafía lenta. Empezó por la niña aparecida en la boda de 1928. Preguntó a medio pueblo hasta hallar a una tía lejana que supo decir el nombre exacto. Isabelita, muerta de tos en el 29.
El intruso, por fin, tenía casa. Hizo una copia nueva de aquella boda y en el dorso escribió con tinta azul: Isabelita, 1929, hija de Julián y Trini. Pegó la foto en un álbum de tapas de hule y murmuró un Padre Nuestro que sonó a agua echándose fuera de un barco. Repitió con el zapatero, con la viuda de la posada, con el guardagujas. Cada nombre encontrado era una palabra que cerraba el encuadre. Las sombras añadidas retrocedían 1 milímetro, como si la luz se hubiera acordado de su deber. La ciudad, a su manera, colaboró. Unos por fe, otros por miedo, todos por cansancio. Traían fotos viejas, hacían preguntas que no terminaban de formular, salían con una serenidad nueva, parecida al hambre. Don Fermín pasaba por la tarde y dejaba una vela en el mostrador. Nadie hablaba de milagros, solo de papeles bien puestos. Aún así, hubo resistencia. Una mujer se negó a dar el nombre de su hijo muerto. «Si lo escribo, se queda», dijo. Tomás comprendió. «Si no lo escribimos, se queda en el borde». A la semana, la lista de la derecha, la de los que aún viven, se había acortado. El pueblo había puesto nombres a casi todos los rostros añadidos. Quedaban 2 y luego 1. Y al final, el que importaba, el suyo. Lo había visto por primera vez como una sombra tímida detrás de su hombro, en el laboratorio. Ahora ocupaba el tercio exacto que los pintores recomiendan para la belleza de un cuadro. El intruso final era él. No podía nombrarse, no con tinta, no con la mano que tiembla. Esa noche, con la ciudad dormida, montó la cámara al revés, enfrentándola a un espejo para obligarla a mirarse. Colgó detrás un fondo blanco como un paño de altar. En la mesa, el álbum con los nombres cerrados pesaba más que un libro de contabilidad. Puso una hoja virgen bajo la ampliadora y no encendió la luz. Dejó que el cuarto oscuro recordara solo. El aire se movió con un pudor de sacristía. El papel, sin luz, empezó a dibujar una sombra como si el negro también iluminara. El rostro añadido se formó con una dulzura criminal. Era él, por supuesto, pero no solo. En el borde, entre el perfil y la nada, asomó Clara. Y detrás de Clara, un niño que no habían tenido. La foto contenía un futuro negado. Entendió con un dolor tranquilo que la cámara también sabía lo que no pasó. El duelo cambió de peso. No era solo cerrar lo abierto, sino bendecir lo que nunca llegó. Se le humedecieron los ojos sin llanto. Besó la esquina inferior de la copia, como un supersticioso, y escribió: Clara, 1937. El hijo sin nombre. El papel se calentó un segundo, como si aceptara el bautismo. Quedaba la suya. ¿Cómo se nombra a un vivo como a un muerto para que deje de aparecer en los bordes? Se sentó, abrió el cuaderno, escribió en la última página: Tomás Alcaraz, 1939, el que revela. No añadió fecha de fin. La cámara hizo clic, y en ese clic no hubo amenaza. Hubo acuerdo. Preparó la cubeta como quien prepara un cuerpo. Sumergió el papel. La imagen subió despacio. Primera capa, el estudio. Segunda, la silla. Tercera, él, sentado, mirando al frente con una serenidad que le pertenecía. Nada detrás, ningún intruso. Por primera vez desde que todo empezó, el fondo estaba limpio. Salió a la calle con la copia bajo el brazo. Lloviznaba. Caminó hasta la catedral y dejó la foto al pie de una columna, como un exvoto sin milagro. Al volver, el estudio tenía la luz de las cosas que han terminado su trabajo. El reloj marcaba la hora justa. La cámara, sobre el trípode, parecía un animal dormido. Agradeció en voz baja a quien fuera que hubiera al otro lado. No pidió nada. Apagó. A medianoche, cuando el pueblo respiraba con ese compás largo que tiene la gente cansada, la puerta del estudio se abrió y entró el viento. Nadie lo vio,
Nadie salvo la fotografía que nadie miraba, esa que había dejado en la catedral. En el papel, como si la plata pudiera escribir, apareció una línea nueva. Cerrado. La ciudad, por fin, pudo dormir con una clase distinta de silencio. Tomás también durmió. Soñó con Uclés, pero no con sus pasillos. Soñó una mesa puesta, una luz sin lámpara, un niño riéndose fuera de la foto. Al despertar, la cámara seguía allí. Él también. Tal vez la puerta estaba cerrada, tal vez apenas entornada. Bastaba para vivir. A veces, cuando alguien en Sigüenza encuentra una foto vieja en un cajón, la lleva al estudio de la calle Mayor. El cartel sigue, torcido, con la pintura desconchada. Fotografía Alcaraz, retratos y recuerdos. Tomás, Mascano, abre, limpia la vitrina, ofrece café. Ya no aparecen intrusos en las bodas. Nadie añadido en los bautizos. De vez en cuando, sin embargo, trae alguien una copia antigua, de otro pueblo, de otra guerra, y en la esquina derecha, muy pequeño, un perfil que no pertenece a nadie. Tomás lo mira, busca el nombre, pregunta a las abuelas, a los libros, al registro. Cuando lo encuentra, escribe en el reverso la palabra que aprendió en Uclés: cerrado. La entrega en silencio. La persona suspira. El papel se enfría. Quienes creen saber, dicen que no hubo milagro, solo método. Quienes no creen prefieren hablar de suerte. Don Fermín, que envejeció con la dignidad de una vela que se consume sin humo, dice otra cosa desde el púlpito. Dios no quita, ordena. Y nadie lo discute, porque el orden tiene la mansedumbre de las piedras. En el archivo de Madrid, una carpeta sin firma guarda una fotografía de claustro. En el borde inferior, a lápiz, una frase: no fotografíes para recordar, fotografía para cerrar. Nadie pregunta quién la escribió. Algunos días, cuando el sol cae en diagonal, la copia parece de pronto más nítida. Se diría que una sombra cruza el patio y se sienta junto a la fuente. Dura un segundo. Luego se va, como debe ser. Por la noche en la calle Mayor, si uno pasa frente al estudio a la hora justa, podría oír un clic lejano. No es un fantasma, es el mundo acomodándose. El obturador, por fin, aprendiendo a volver del todo. Y del otro lado del papel, alguien que sonrió sin hacer ruido.